Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Tenógena. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven en streaming, Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Y hoy es viernes 22 de septiembre del año 2021. Es el 295º día del año. Quedan 70 días para finalizar este año 2021. Y hoy es el Día Internacional de la Concienciación sobre la Tartamudez. Así que, ya saben, usted ve a una persona que sufre de tartamudez, lo que popularmente se le conocen como los gagos, no se burle. Concientícese que eso es que ya no se les conoce como gagos. Así es, concientícese de que eso es un problema. Es más, gago es una forma despectiva de decirle. Sí, totalmente. Totalmente. Discriminante. Discriminante. Así es. Así que hoy es el Día Internacional de la Concientización sobre la Tartamudez. ¿Se dice concientización o concienciación? Concientización. Puede ser cualquiera de las dos, realmente es aceptada, concienciación o concientización. Algunos dicen concienciación, otros dicen concientización, pero las dos son aceptadas. No hay ninguna forma errada de mencionarlo. Porque es que en un momento se dijo que lo correcto era concienciación, pero no, son las dos formas que se pueden utilizar. O sensibilización si queremos ser mucho más amplios, ¿no? Así Pues sí. es, sensibilización. Oye, Flor, muy interesante la entrevista que publicaste hoy en el Diario de la Prensa al encargado Stuart de Tuttle negocios de la Embajada de los Estados Les Unidos. tengo que contar algo. Cuéntanos. Stuart Tuttle. Ay, yo siempre Ayer decía... ustedes vieron que Flor se fue unos minutos antes de Cuarto Poder, era porque iba a cumplir esa asignación. Oye, Pero cuenta la tengo intimidad que pasó. contarles que yo le decía a Stuart Little, como la cómica. ¿Cómo? ¿Tú le dijiste Stuart? Bueno, por eso rompió el hielo de la entrevista. Peor es, no, Tú le no dijiste se que lo señor dije a Little, él. señor Little. No Ah, sé, ya. en verdad no te puedo decir si se lo dije a él, no me Señor Little. acuerdo. Señor Lito. No me acuerdo si se lo dije a él, no te puedo asegurar porque tú sabes que yo no me acuerdo de esas cosas que digo. Pero yo juraba, hasta ayer que yo estaba escribiendo la cosa, y que Stuart Little. Ah, eso Y está en la bueno. prensa vieron, dije, Está oye, Flor, Little. tú estás fregando. Ah, Y que no, ¿qué pasó? Y bueno, y que no es Stuart Little, él es la cómica que ve mi hija. Stuart Tuttle. Stuart Tuttle. Bueno, interesante la entrevista. El señor en lenguaje diplomático, evidentemente. Pero no fue pues, tan diplomático para el tema de la extinción de dominio. No. Me pareció interesante. pero para otros sí. Sí, claro. Para otros donde usualmente ellos no dan mayor detalle, como por ejemplo el de las personas que no tienen visa. Ah, pero eso no Así no es. esperaba que me lo dijeran, ¿no? Así es. Pero, ¿sabes qué? Con lenguaje diplomático hay que saberle entre líneas. Y entre Sí, líneas sí, él sí. dijo cosas interesantes. Sí, yo creo que más claro no pudo estar acerca Sí. de esto. Interesantísimo. Y más en Claro, el más claro momento. sin que lo votaran, porque imagínate Sí, que fuera sí, sí. disque, Con- sí, No, le hemos quitado la visa, Pero coincide no. con una semana particularmente especial para la Corte Suprema de Justicia, y no especial por la celebración de esta cumbre de órganos del Estado, sino por lo que todos vieron que pasó ayer en medio de la cumbre, en donde hubo un magistrado huyendo, otro magistrado temblando. O sea, eso realmente Terrible. dice mucho acerca de nuestra Corte Suprema de Justicia. No, y con el ojo internacional puesto encima. Y un ex magistrado de la Corte señalando directamente, porque Harry Díaz no se quedó callado. Harry Díaz ha seguido ampliando en cuanto al tema de lo que pasa dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y digo, porque es que él estuvo allí, él los conoció. A todos. Y él fue fiscal del caso. Entonces, él particularmente se siente tocado en este proceso. Porque, ¿Sabes a quién extraño oír? A quién me encantaría oír en este momento. A Jerónimo Mejía. Me encantaría escuchar a Jerónimo Mejía. Yo sé Pero- que sus fallos hablan y que en su momento hizo él lo es que creyente, él es creyente de que sus fallos hablan por lo que... Estoy de acuerdo en parte, pero No, y se pienso respeta, y que- se respeta porque creo que en su momento jugó Solo un rol me gustaría importante. escucharlo, solo claro, me encantaría sí. escucharlo. Sí, pero el tema es que... O sea, cuando él debía pronunciarse con sus fallos, lo hizo, y yo creo y que hay lo que hizo reconocerlo que lo hizo de forma correcta. brillante y correcta. Por eso. Correcto. Y es que además la Corte ya Y se él dio a pronunció. respetar, Exacto. la institucionalidad de la Corte en su Flor y momento ante las Atenógenes. burlas y los intentos Flor y de Atenógenes. Así es, burla al así es. sistema. La Corte, esa misma Corte Suprema de Justicia, que está en el ojo de la tormenta y en la lupa pública hoy, ya dio su decisión a través de un fallo. Es decir, la Corte ya habló sobre el comportamiento de Jerónimo Mejía. Y habló avalando todo lo que había hecho Jerónimo Mejía como juez de garantías. Y todo lo que había Por hecho unanimidad. Harry Díaz
como fiscal de esa Por causa. unanimidad, Así 5 es. de los actuales magistrados estaban Entonces, allí y votaron si- a favor. Si ¿Qué los, vamos a hablar ahora? si los Sí. magistrados hablan por su fallo, pues ya los magistrados se pronunciaron sobre eso. Por eso es que ha llamado la atención y ha sido considerado como un exabrupto, una vez se filtró el documento, la argumentación que da el magistrado Sedalice en este proyecto de fallo, porque ayer el magistrado presidente, Luis Ramón Fábrega, subrayó que era un proyecto que no pasaba de ser un proyecto e insinuó que el proyecto no tenía el apoyo de... Yo creo que bastante claro de lo lo, dejó. de lo que, de lo Sí, que sí, se sí, dijo. sí, fue claro. Entonces a mí la conclusión que yo saco es que primero, quien filtra la primera página y la última del documento, sabemos quién fue, ¿no? Ujú. Sabemos quién fue. Y segundo, quien Para habla, bullear, para bullear. así es, Para quien bullear. pone a rodar la especie de que eso tenía el apoyo de 5 magistrados y solo 4 en contra, también es la misma persona. Para bullear. Así es. Para bullear. Eso a mí me Específicamente quedó eso muy fue lo que claro. ocurrió. Pero, ojo, eso no invalida la importancia Sí, de totalmente. lo que ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Y la necesidad de que los magistrados aclarasen. Porque es que la Corte se va a contradecir. Esa era la pregunta. Y esa fue la pregunta que todos los periodistas le hicieron al magistrado Sedalice, que dio la espalda y no contestó. Ignoró a todos. Lo cual también es una muy, muy elocuente respuesta. Así es. Eso es Al no importante decir destacarlo. nada, él Dijo contestó. mucho. Dijo mucho, así es. Al no decir nada dijo mucho, pero en verdad, si él iba a chifiar, ¿por ¿Para qué fue? ¿Para qué Exacto. fue? Es que yo realmente no entiendo. ¿Para qué fue? Claro, su mensaje también pudo haber sido eso, ¿no? Me importa muy poco lo que opina la opinión pública. Yo soy magistrado de la Corte Suprema y hago lo que me da la gana y eso está mal. ¿Te acuerdas que Harry Y ese es el en alguna pensamiento que no entrevista puede dijo ocurrir. que ese era el pensamiento? Yo le pregunté Sí. alguna vez a Harry Díaz que cuánto le importaba realmente a los magistrados la opinión ciudadana. Y me dijo que a él justamente lo habían llamado, él lo había llamado Ayú, creo que era Ayú, y le había dicho que Jara está viendo los medios y ellos están más allá arriba, que es lo que está viendo para abajo. Sí. Así Y es. eso queda demostrado con las actuaciones. Y ese es el desprecio que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen Por por la la opinión ciudadanía. pública y la ciudadanía. Y está mal, porque son un órgano del Estado. Lamentable porque si bien es cierto que los magistrados no tienen por qué atender consideraciones más allá de las meramente jurídicas, porque hay medios y medios, ¿no? También hay que hacer la distinción. No sé, pero si Sí, tú no. le quieres llegar a todo el mundo, el medio No, le sí, llega a la gente. Sí, está bien, pero los magistrados y los jueces y los fiscales no tienen por qué estar atendiendo consideraciones más allá de las jurídicas que planteen los medios. Es a lo que me refiero. Eso es cierto. También es cierto que tampoco pueden desentenderse de la opinión pública, como si ellos vivieran en otro Ellos no viven en otro planeta. Pero además Así este es. cuestionamiento era un tema de su trabajo, inherente a su trabajo. Esto no era disque de temas Y no era cualquier fallo. particulares, y es un tema súper importante. Y si el fallo ya se filtró, entonces ¿qué? O sea, ya va a era el momento aclarar. de aclarar, pues. Si el fallo se filtró y si el fallo va en contra de las propias decisiones de la Corte Suprema de Justicia estableciendo precedentes históricos, también tenía que aclarar. Pisoteando el Estado de Derecho, pisoteando todo el proceso como debe ser. O sea, sí hay un tema, y esto no tiene que ver nada con percepción ni con imagen de la Corte Suprema de Justicia, que es un tema mucho más profundo, de falta de credibilidad en lo que realmente debe sostener el sistema democrático. Ese es el punto. Sí, no, es que Y además- ellos con esas acciones, lamentablemente, lo que hacen es horadar más el sistema, crear un hueco mayor en la credibilidad. Entonces, un poco lo que planteaba el ex magistrado Harry Díaz ayer, era que, ¿por qué no espera mejor a que lleguen las dos nuevas magistradas? A ver si de una forma u otra la percepción, o mejor dicho, la cara de la Corte Suprema de Justicia comienza a cambiar. Sí, porque como vamos... Y ya ya falta menos de Oye, ¿cuántos 2 años le meses. faltan a Sedalice? Déjame ver. ¿Estamos en qué? ¿En 2021? Sí, creo que le faltan como 4 o 5 años. Más, no, 4 ¿no? años le hace falta. Más, como 7. Como 7 7 años le hace falta. Sí, exactamente, 7 años le hace falta porque 2 de él enero llegó del 18. 2 de enero del 18. Uy, le faltan un siglo. Está apenas comenzando, Mira la imagínate. vida. Cuidado, pues. Cuidado. No, porque empiezan como suave, después ya cuando se empoderan ya dicen ya que diablos, ya me falta poco, sabes que siempre se van Pero es que como aquí vamos, descarando. aquí él va comenzandito, ¿ves? Él está Por eso comenzando. te digo que hay que prestar atención porque después se descaran más. Es como los gobiernos. Son 5 años. El primer año se portan disque bien, el segundo año más o menos, el tercero ya empiezan a mostrar los colores. Aquí En no, este se adelantaron los procesos. aquí no han Pero, respetado oye, término alguno. El para- cuarto para y quinto mostrar año. la cara. O sea, El cuarto y quinto año de los Es que- gobiernos es una cosa. No, yo diría que el primer mes, los primeros 100 días son lo más suave. De ahí pero para adelante es que recién
consiguen crimen, palo. Pero no, todo, le pasa todo. Pero no coincide que se van descarando con el tiempo. Claro. Y ya para la bajada se vuelven el diablo. Porque el palo afloja las piernas. Por no decirlo lo vulgar, ¿no? Más o menos estaba medio vulgar. No. No. El castizo El español, castizo español. castellano, Sí, Castilla y León. Lo otro que le iba a decir también en español, Castilla. Oye, vamos a conversar hoy con el... Hay un tema que es el tema del estado de emergencia, hablando ahora del Ejecutivo, el estado de emergencia, el magistrado, el diputado Luis Ernesto Carles, ahora vamos a conversar con él. Ya tenemos en línea, Alex. No sé si ya lo tenemos en contacto, creo que... Sí, vamos a cambio y volvemos con él. Sí, vamos a regresar con él para hablar de ese estado de emergencia, hombre. Hay que cumplir con una mención. Yo cumplo con la mención. Hoy a las 5:30, en horario especial, como invitada Clarisa Ábrego, De Boca en Boca, hablará de todo lo que has querido saber de ella. Cuéntame, Guido, qué tú has querido saber de ella. También tendrán todo lo último en moda, farándula, música y más. Hoy a las 5:30 de la tarde, en De Boca en Boca, por esta misma señal de RPC Televisión. Gracias. Guido, ¿qué quieres saber de ella? Tírate Cumplida una la pregunta mención, ahí. oye, yo tengo licencia de locutor, por si acaso. Ay. Yo también. Bueno. Yo también. No, porque tú sabes que salen los haters a decir, oye, está haciendo... Y Guido no tiene licencia. Mire, yo tengo mi licencia de locución desde el año 2011. Bueno, vamos a cambio para que Guido estructure en su mente las cosas que quiere preguntar. Ya venimos. Estamos de vuelta con... Ya estamos de regreso con más en Cuarto Poder. De regreso con más. Oye, ayer hubo un movimiento extraño por la tarde en el área de Punta Paitilla, Flor. Sí, ayer. Conmoción inusual. A mí me llamó la atención también, no sé a qué se debería. Yo iba al mediodía, más o menos como a las 12:15, hacia el área de la Alameda, a llevarle una cuestión a mi mamá. Y vi que la Vía España la habían cerrado entre Vía Brasil y la calle de la Caja de Ahorros. Cerrada con motos de policía y todo, pero yo no vi que estuviera pasando nada. Me llamó la atención porque había muchos policías de tránsito dirigiendo el tránsito desde calle 50 con Vía Brasil. Es decir, a pesar de que los semáforos estaban conectados, ellos dirigían independientemente de la luz que tuviera el semáforo. Y cuando pasé por frente a Vía España vi eso. Y después me enteré que en Paitilla hubo algo similar a las 4 y tantos de la tarde. Había alguien como encubierto viendo, pero caminando por ahí. Caminando por ahí. ¿Encubierto o de incógnito? Eso. Alguien disfrazado. Pero ¿cómo vas de incógnito si estás llevando a todos tus escoltas y estás cerrando calles? Ya no eres incógnito. Oficialmente estaban los SPI cerrando la calle y dijeron que el presidente había mandado No sé, a cerrar las habría calles. algún- Entonces explica. ¿De verdad? Había alguna Pero reunión justamente a las oficial. 4 y pico Estaban de la reparando las tarde. calles de Paitilla, eso sí es cierto. Debe Sí. ser por eso. Estaba haciendo una supervisión del área. Debe ser. En situ. Te hace la vuelta por la tumba muerto, que está destruida, por cierto. No, yo lo llevo si quiere dar una vuelta parado en mi carro para que vea cómo le queda doliendo el cuello. En Paitilla. No, en todos lados. En to- No, pero exactamente. Pero sí, Vamos a sí cerrar está las confirmado calles que se de esa trataba de manera. un incógnito. Está Sí. en Parece. teoría confirmado. Parece. Pero lo que yo no entiendo Hubo es gente cómo que van lo a vio. cerrar la Sí. calle Hubo gente que lo alcanzó a divisar. a divisar. Pero mi tema es cómo vas a cerrar las calles a las 4 de Sí, la tarde. claro. Viene la hora pico y además van los niños llegando de la escuela. Oye, un poquito de respeto con la ciudadanía, hombre. No, tras que la percepción anda muy bien con ese tipo de acciones, peor todavía. Créeme que la gente se acordó de él. Todo lo que pasaron por ahí se acordaron de él. Sí. Así que Tenemos al invitado ya. tan incógnito no creo que estuvo. Pues. Vamos a conversar con el diputado Luis Ernesto Carles esta mañana, nos acompaña. Y estoy leyendo aquí que acaba de publicarse información por parte del partido panameñista, diputado. Parece como que el partido panameñista, aquí lo que dice el señor José Isabel Blandón, es que pudiese presentar una iniciativa a las reformas electorales o va a demandar la inconstitucionalidad de las reformas electorales. Aclárenos, diputado. Buenos días. Bueno, lo que se ha estado evaluando, primeramente el Partido Panameñista era parte o es parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Es un tema que se ha estado hablando con los demás miembros de la misma Comisión Nacional de Reformas Electorales, un organismo de consulta. Así es que son elementos que se están evaluando y esperemos
porque aquí hubo una advertencia por parte de los magistrados del Tribunal Electoral sobre 4 puntos, 5 puntos en específico. Aunque a mi juicio considero yo, Atenógenes, que una demanda de inconstitucionalidad va a llevar años. Eso lo que puede solucionar el problema es principalmente respetar los consensos. Ese tema no se dio. Así es que esperemos a ver si se logra establecer algún mecanismo dentro de los representantes que son parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, o tomar nosotros mismos esta iniciativa como partido y presentar estas acciones ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora, las demandas de inconstitucionalidad tendrían que enfilarse, a mi juicio, o hubieran tenido que enfilarse contra el artículo que no fue finalmente aprobado porque fue el único que fue vetado y la Asamblea acogió el veto. Porque lo otro, no sé hasta dónde riña con la Constitución. Si bien es cierto que no se acogió el consenso logrado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, eso es una cosa, pero de ahí a que lo que se aprobó por parte de la Asamblea riña con la Constitución, habría que hilar bastante delgado para determinar eso. Sí, porque el tema de los residuos se mantiene vigente como está en el Código Electoral. O sea, y realmente estaba, sí. Así es. El tema de yo creo que todo este tema ha generado principalmente una desconfianza. Escuchaba también los comentarios anteriormente sobre el otro tema que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Del proyecto de falla. Y yo lo que creo es que en este caso la Asamblea es un organismo que tiene que construir las leyes. Creo que ha perdido esa credibilidad, el Ejecutivo ejecutar lo que las leyes se proponen, y la Corte Suprema de Justicia es quien administra o interpreta las leyes. Entonces, diríamos que en esa trilogía o en ese equilibrio constitucional, los 3 órganos del Estado están fallando, va quedando un vacío de desconfianza, de falta de credibilidad, y yo a mi juicio también advierto sobre en materia electoral. El Tribunal Electoral debió de ser más categórico en advertir a tiempo lo que consideraba que pudiese afectar los principios o las bases fundamentales sobre los cuales descansa la democracia. El proceso electoral es fundamental porque desde allí es donde se eligen hombres y mujeres en diferentes cargos de elección popular, y al final, si no tienes reglas claras, quedamos en como dice Guido, es algo muy delgado, hilar, porque al final no terminas teniendo la razón hasta que, por un lado, el veto presidencial hubiese podido abrir un espacio de discusión para poder solucionar aquellas cosas que estaba advirtiendo el Tribunal Electoral. Pero al no hacerlo y solo vetar un artículo, prácticamente quedamos en un vilo o sujetos a una Corte Suprema de Justicia. O yo soy más, no quisiera usar la palabra pesimista, pero más realista en pensar que ya este capítulo se cerró, que nos vamos a regir por la ley electoral del 2017, y que en cierta manera los espacios de diálogo como la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el mismo sistema lo debilitó al no ser atendido por el órgano legislativo, luego el órgano ejecutivo, y quedar ahora limitados a esperar qué piensa la Corte Suprema de Justicia sobre temas muy puntuales. Por otro lado, diputado, también lo hemos visto muy vehemente con el tema de la suspensión del estado de emergencia. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades? Porque si es cierto, los argumentos que usted ha planteado sobre este tema del estado de emergencia son totalmente válidos. Ya tenemos, creo que ya superamos el 80% de vacunación. ¿Y qué más se espera para suspender el estado de emergencia? Cuéntenos. Sobre ese aspecto me gustaría aportar la diferenciación que hay entre un decreto ejecutivo, un decreto de gabinete y una resolución ministerial. Entonces, todas las apreciaciones posterior a marzo del 2019 fueron del 2020, perdón, cuando inició todo esto de la pandemia. Se creó un decreto madre, que es el decreto 11, el decreto de gabinete, firmado por el presidente, por todos los ministros, y de ahí entonces se empiezan a desarrollar un número importante de decretos
ejecutivos, que es cuando firma el presidente y el ministro del ramo o el ministro de salud, que es más bien el que ha estado ahondando sobre este tema, y luego las resoluciones ministeriales que podemos enumerar a tenógenes. Ya yo perdí la cuenta de cuántas resoluciones ministeriales se han hecho. Todas esas instrumentos jurídicos respondían a un componente, en este caso la pandemia, que íbamos a llegar a un punto de buscar o de allanar esa inmunización de rebaño, y ese momento llegó. Y eso yo tengo que, no de manera sarcástica, sino con mucho respeto, reconocer que hemos logrado que el 78% de la población está vacunada en una edad superior a los 12 años. Los que nos están escuchando, nos están viendo, si ahorita les dijera, levanten la mano, si han recibido las 2 dosis, yo creo que en un 100% podríamos ver a lo largo y ancho del país que tenemos una población vacunada. Ese era un primer componente o la génesis de por qué se creó ese decreto 11 que declara el estado de emergencia nacional. Y el componente 2 que nos toca ahora enfrentar es la reactivación económica, abriendo espacios totalmente sin ninguna restricción, sin ninguna vulnerabilidad, para que dé paso a la libertad económica. Entonces no tiene sentido mantener el decreto 11 como causa o como esencia fundamental para que entonces se desarrolle otro número de resoluciones que en cierta manera desencadena incertidumbre, sobre todo para que se desarrolle el segundo componente, que es la reactivación económica. Ese decreto 11 permite contrataciones directas hasta $50 millones, que podían tener un sustento en medio de la pandemia para compras directas que pudiesen establecer mecanismos de atención inmediata para todo tema relacionado con la pandemia. Pero es tan abierto el decreto 11 que ahí no establece para qué tipo de compras o qué tipo de insumos se va a utilizar ese decreto 11. Al final, cuando tú ves, porque hay información restringida, no puedes ver en cierta forma qué se está gastando con esos recursos, pero puedes concluir que se pueden hacer 40, 50, 60 actos a través del modelo de compras directas y poder gastarte 400 o 300 o 500 millones en un mes, en 2 meses, porque objetivamente no tiene límites. Y yo sí quiero ser responsable de que el decreto, aunque la figura constitucionalmente tiene una advertencia, diríamos, desde un punto de vista jurídico, yo en lo personal creo que sí era necesario establecer un marco general para poder establecer algunas condiciones en el manejo de la pandemia. Pero ya ese decreto no tiene ningún sentido que siga existiendo. Es por eso que yo con mucho respeto le pedí al Ejecutivo que deje sin efecto ese decreto 11. De ese decreto 11 salen otras resoluciones ministeriales y podemos entender que el sexto bloque, aunque ya se hayan levantado las restricciones, hablemos del sector económico de entretenimiento, todavía escuchamos en noticias la queja de algunos dueños de restaurantes, que son las 10, 11 de la noche, empiezan a merodear, funcionarios del MINSA, funcionarios de la Policía Nacional, al final te espantan a los comensales y se convierte prácticamente en una acción restrictiva, aunque no jurídicamente porque ya se levantaron todos los bloques, pero cualquier acción por parte de la Policía Nacional o del Ministerio de Salud tiene su génesis de enunciar que su accionar corresponde a que estamos en un estado de emergencia nacional. Así es que yo soy muy práctico, creo que tú no puedes seguir contratando proveedores de manera discrecional. La economía abierta te lleva a que un sector de la economía que por años ha contratado con el Estado también se le dé la oportunidad de poder competir con reglas claras, como lo establece la Ley General de Contrataciones Públicas. Es que además
como bien anota el diputado Carles, lo que se establece en el considerando de la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del 2020 es un escenario que ya fue superado. Es decir, ya la economía está prácticamente abierta, ya los funcionarios están todos de vuelta en sus sitios de trabajo. Entonces, el argumento de que la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus puede incrementarse, amenazando tanto a los nacionales como a los extranjeros que se encuentran en el territorio de la República de Panamá, así como a la economía nacional, generando alteraciones e interrupciones de las condiciones normales de funcionamiento u operación de las entidades del Estado a causa de los eventos previamente descritos, ya es un escenario superado. Por lo tanto, si los considerandos que fueron tenidos en cuenta para resolver, valga la redundancia, lo que se resolvió en esa resolución de gabinete, pues evidentemente la petición de que se vuelva o que se derogue los efectos de esa resolución y que vuelvan a hacerse las contrataciones públicas de acuerdo con lo que establece la ley de contrataciones públicas. Y sobre todo lo más importante, diputado, que se proceda con la rendición de cuentas de las contrataciones que se han hecho bajo el parámetro de esa emergencia sanitaria. Sí, en efecto, lo más interesante, como usted bien lo ha dicho, si ya tenemos a una población vacunada, tú puedes levantar, diríamos, esta enunciación. Es una enunciación que tiene una consonancia de jurisdicción nacional, pero también te manda un mensaje internacional de que Panamá está en un estado de emergencia nacional y contradice que somos un país modelo en el proceso de vacunación. Si no dejamos, si este decreto sigue vigente, entonces seguirán elaborándose, construyéndose un número de otras enunciaciones que pueden parecer que fuesen atropellos o que fueran parte de seguir afectando el desarrollo de las actividades o del sector económico. Si nosotros pudiésemos entender la preocupación del Ministerio de Salud, que pudiese darse en el mes de noviembre o en el mes de diciembre algún rebrote, entonces él podría establecer medidas a través de resoluciones ministeriales y no necesariamente a través de este decreto que para mí no tiene ya ningún fundamento. Cualquier instrumento jurídico que establezca un proceso de compras a través de un proceso excepcional, como bien lo dice la palabra excepcional, es para temas concretos. Pero el decreto 11 no establece qué insumos son los que tú vas a proveer para atender la pandemia. O pudiese modificarse el decreto 11 y establecer, bueno, es para comprar vacunas, pero no es para comprar gorras, ni t-shirt, ni paraguas, ni otros insumos que al final deberían de hacerse a través de el procedimiento general de contrataciones públicas. Cuando también escuchas a la Cámara de Comercio, hay sectores de la economía, Atenógenes, que toda la vida han contratado con el Estado. Entonces, si tú contratas de manera discrecional, tú estás dejando de un lado que el sector de la economía que se refiere a esas compras a través de una ley general de contrataciones públicas pueda tener igualdad de oportunidades. Por eso es que a mí me gusta mucho utilizar la libertad económica. La libertad económica real es que tú puedas competir con normas claras, con normas de transparencia y alejar totalmente. En la libertad económica no puede existir un elemento de discrecionalidad, es decir, con estos sí contrato, pero con estos no. Entonces, como tú no llevas un registro, porque el mismo decreto no te lo permite, tú no sabes si a la misma empresa le están comprando los mismos insumos o los mismos elementos, y al final estás aislando de que también pueda verse beneficiada en libre competencia las demás empresas. Y yo sí a veces también soy muy categórico. Por ejemplo, he escuchado la Asociación de Restaurantes, algunas quejas de algunos atropellos en algunas horas nocturnas
sobre que todavía enuncian que estamos en un estado de emergencia nacional. Entonces, para unas cosas vamos a utilizar ese decreto, pero para otros, donde sí permitimos el aforo de un 100%, no estamos merodeando ni estamos vigilando. Y hay algo que afecta a la economía. Cuando un turista o cuando un comensal o alguien se siente en un restaurante que está respetando las medidas de bioseguridad, es muy molestoso y te crea incertidumbre al chef, al dueño del restaurante, a todos los que interactúan en ese acto de comercio, sentir que en cualquier momento te van a advertir o levantar de la mesa. O de manera, la economía informal, si tú la analizas, cualquier vendedor de hot dog o cualquier vendedor de hamburguesa necesita tener la tranquilidad de que hemos vuelto a una normalidad y que él ya entiende, porque ha habido una docencia suficiente, cuáles son las medidas de bioseguridad que él debe cumplir. Pero sí, él siente que a través de la vigencia del decreto 11, en cualquier momento, en la esquina donde él está volviendo a esta nueva normalidad, en cualquier momento lo van a sacar de esa esquina donde está vendiendo hamburguesa, entonces efectivamente esa restricción afecta que esa libertad económica pueda reactivarse. Y el reto que tenemos como país es que volver a un consumo de 600 millones de dólares mensual que teníamos durante el mes de enero, durante el mes de febrero o de los años anteriores. Ese era el consumo que permitía que nuestra economía pudiese manejarse sin ninguna cortapisa. Si no levantas ese decreto, si no vas levantando las demás resoluciones ministeriales que ha emitido el Ministerio de Salud, en algunos con mucha objetividad, pero en otros con alguna discrecionalidad, entonces vamos a tener sectores de la economía que no van a crecer oportunamente ni van a generar los empleos que necesitamos que se genere. Y recuerda que hay actividades de comercio o actos de comercio que nunca fueron suspendidos. Y eso no es una crítica ni es un cuestionamiento. Por la situación de la pandemia, fueron actos de comercio. En cuanto al consumo, la población general necesitaba que esos actos de comercio no se cerraran. Pero hay otros que sí han sufrido durante la pandemia. Entonces, vamos a abrir la economía con los manejos o las recomendaciones que el Ministerio de Salud ha emitido y que todos por docencia ya hemos entendido. En conclusión, Atenógenes, ese decreto 11 no tiene ya ningún sustento y a mi juicio y con mucho respeto le solicito al presidente que deje sin efecto para bien de una libertad económica, para bien de una competencia abierta, deje sin efecto ese decreto. Hombre, gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder, el diputado Luis Ernesto Carles. Y vemos que por ahora está el diputado hablando acerca de la suspensión del estado de emergencia. No hay mucha gente hablando acerca de la suspensión del estado de emergencia, pero es un tema profundo e importante después de 19 meses de pandemia. Sobre todo por efecto de... Esto lo van a bajar, ¿tú sabes cuándo? Cuando En el 2024. En el 2024. Es que estamos esperando llegar al 100%. Dice. No solamente por efecto de la rendición de cuentas, sino como bien lo anotó el diputado Carles, por efecto de la imagen internacional de Panamá. Claro. Nosotros estamos Tenaz. ya casi... digámoslo así, bajo control la pandemia, pero seguimos estando en... Oye, aquí estamos en control de la pandemia para lo que nos conviene. Así es. No y mira, para lo que todo y yo creo que el debe ser. diputado apunta bien. El tema es que no hubo contrapeso en la decisión del estado de emergencia. Por supuesto. Y eso ¿Por desde qué? el día Porque 1. No quería, claro, Claro. porque no quería pasar por la asamblea. Claro. Se les entiende que no quieren ese chantaje, pero por otro lado, esto es ilegal. Es que después de 19 Y meses... después de 19 meses eso es insostenible. O sea, ellos de verdad, para lo que les conviene, hemos controlado la pandemia. Para lo que no, tenemos que esperar el último día de la pandemia. Bueno, Así que, vamos al cambio y regresamos con más. chao. Al aire. Ya, ahí. Orden. Hoy es viernes, De jingles. Oye. último viernes de septiembre, pero tampoco podemos salirnos del tiesto de esa manera. ¿Qué tiesto? No. Tiesto no es el DJ. Tiesto. Yo lo entrevisté una vez. Ah, ¿de verdad? Brito. Le hiciste un knockout. Sí. ¿Ah, sí? No creo Ah, que no fue un knockout. no me acuerdo. Pero Oiga, fue Como long, Stuart, long. como Stuart Voy Little. a hacer otra mención. Esta vez de una obra buena, benéfica.
que yo no puedo dejar de hacerlo. ¿Los inolvidables o qué? No. Mañana, sábado 24. Kiwani. ¿Es Kiwani? Flor, sí. Mañana, sábado 23 de octubre, es el One Day Kiwanis. Y para celebrar el One Day Kiwanis, que es el Día Mundial del Kiwanismo, en Panamá tenemos la gran pañalotón Kiwanis. A nivel nacional vamos a estar en los principales supermercados recogiendo pañales a beneficio del Hospital del Niño, de la maternidad del Hospital del Niño y de los principales hospitales que atienden niños de escasos recursos en el resto del país. Así que si usted quiere contribuir con una causa noble, ya sabe, mañana la gran pañalotón Kiwanis, organizada por el Distrito Provisional Kiwanis de Panamá en asocio con los clubes Kiwanis del resto del país. En la ciudad de Panamá, el Club Kiwanis de Panamá. ¿Listo? ¿Listo? Qué bien. Hoy fue día de menciones. Sí, te aviso. Antes los viernes eran de jingle. bullying. De bullying. No era viernes de bullying. Bullying. Todo Sí. tiempo pasado fue mejor. Sí. El bullying era el miércoles, conmigo. Sí, pero llegó Guido y se reveló. Suavecito. No, Guido se reveló y dijo que ya no más. ¿Qué es eso de viernes de bullying? Nada. Entonces él contraatacó, entonces comenzó con los lunes de bullying. Y ya tú viste, ¿no? El tema cambió. Oye, qué barbaridad. Los tiempos cambian, Flor. Los tiempos Todo cambian. tiempo pasado fue mejor. Repito. Oye, Pero hay un detalle con relación a las reformas, regresando a eso. Sí es cierto, si se va a demandar la inconstitucionalidad de la reforma, ¿qué se va a demandar? ¿qué se va De a la demandar? inconstitucionalidad. Es que lo que era inconstitucional Claro. abiertamente, que yo digo que Sí. eso fue un anzuelo. Porque los otros un temas- Señuelo, ese es el viejo truco del señuelo. Sí. El señuelo era Sí. eso. Eso hay que vetarlo porque eso no resiste un análisis. Muy bien, lo vetó. Pero lo otro, el presidente lo defendió. Sí. Entonces. Y no es inconstitucional porque de por sí está en el Bueno, código está- actual. está- a menos que vayan a demandar el código electoral actual. No creo que a esta altura Que ya la se Corte haga. se ha pero- pronunciado. Sí, yo creo que hubo pronunciamiento, ¿no? La Corte se ha pronunciado sobre el fuero penal electoral Sí. y sobre otros temas que tienen que ver con financiamiento. Y el tema Y de los circuitos adjudicación plurinominales. de voto plancha. Sí, La Corte sí, ya ya se también la pronunció. Corte se pronunció, Entonces- pero el tema de los circuitos plurinominales sí queda como está en el Código Electoral actual. O sea, no es que hubo un cambio. Así que sí hay que ver qué se va a demandar. Hay otros artículos, obviamente, pero los que llamó la atención el Tribunal Electoral eran específicamente estos 4. Mira, del análisis que nos hacía ayer Danilo Toro, yo rescato que él coincide en que el tema es de estructura del poder. La estructura Sí, del claro. poder hay que 100%. modificarla. Y la única manera de modificarla es a través de una constituyente. Así es. O de una reforma constitucional que cambie la estructura del poder. Y ya sabemos que las reformas constitucionales hechas a través de las dos asambleas, pues ellos no van a reformarse lo que Lo que si los ha están hecho defen- llegar ahí. Si están defendiendo el statu quo y profundizando más en el statu quo con las reformas Mira, aquí- electorales. Nadie cambia las reglas Ahora, que les convienen. Así es. Aquí yo la única reforma electoral que puedo ver, constitucional que puedo ver, quizás gire en torno a la próxima elección. Y va a depender un poco del consenso que hay en ese momento, ya que hemos vivido la historia por 2 mandatos presidenciales que prometen una constituyente y lamentablemente después se quedan sin capital político para impulsarla. Así que a lo mejor el camino puede ser incluirla dentro de la misma La elección. Y por lo menos de ahí zanjar la diferencia de si se quiere o no se quiere un llamado a una constituyente. Esa fue la fórmula que utilizaron en Sí, Colombia así en el es. año 91. La séptima papeleta. La séptima en el papeleta. en las elecciones del 90 y la gente dijo, sí, queremos una Asamblea Nacional Constitucional. Así es. Y ese puede ser quizás un camino mediano, pero eso sí dependerá del consenso de todos los candidatos presidenciales que hay en el 2024, porque es que ya hemos vivido 2 periodos presidenciales consecutivos y en donde lamentablemente no se ha podido concretar, porque es un tema de capital político. Tanto del señor Varela como el señor... 3, porque si te acuerdas... Bueno, no es la cierto, administración 3. de Martinelli Así es, hizo así hasta es. un documento Es verdad, conformado tiene por razón. Una comisión de notables. Tienes Me había razón. olvidado de eso. Y es más, y recuerdas que hasta hubo un documento notariado de la sí, comisión. sí, sí. Me acuerdo de eso, Notables. tienes razón. Oye, o sea, van 3 periodos. Y Es verdad. cambiando de tema antes de que se nos acabe el tiempo, el pronunciamiento de Gafi ayer. ¿Lo vieron, no? Sí. Me parece importante ahondar un poquito en eso porque esta semana ha hablado Pascal Sangamans y ha hablado Stuart Little. Stuart Tuttle Tuttle. se refirió a eso. Exacto. Sí. Y entonces el pronunciamiento es Bueno, sí, lo hemos dicho. plan de acción ¿no? urgente, ¿no? Lo hemos dicho, sí. Pero sea, es que de ese hecho- plan de acción urgente está desde hace 3 años. Desde el Flor. 2019. Sí. Y Antes de la pandemia. Sí, pero siempre nos hacen pronunciamientos. Me parece importante porque es que dicen que si en la próxima plenaria no hay un avance ¿Qué es lo que viene? realmente Sanciones. sustancial,
nos meten en la lista negra. Es que vienen sanciones, y no solamente del Gafi. Vamos a comenzar a vivir sanciones a partir de enero del próximo año de parte de la Unión Europea si no hacemos algo. Tenemos hasta febrero del 22 para sí Gafi. ha habido, yo sí quiero precisar algo y puntualizar algo. Sí ha habido condenas en materia de blanqueo de capitales. Lo que pasa es que han sido productos de acuerdo de pena, ¿no? Sí. Que es la manera más rápida de que funcione el sistema anterior, el sistema penal inquisitivo mixto que se llamaba. Ahora con el sistema penal acusatorio, que se supone que tiene mayor celeridad, pues deberían comenzar a producirse también condenas para mostrar resultados. Digo, no se trata de mostrar resultados por mostrarlos, condenas que donde efectivamente se compruebe la culpabilidad de las personas a las que se le ha señalado la comisión del delito de blanqueo de capitales. Entonces, eso es importante. Y a eso, ese es el mensaje que yo creo que envió tanto el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, con respecto a Panamá. Mientras no mostremos resultados, No vamos a hacer podemos tener la selva Vamos a de hacer leyes toda la pataleta que queramos. y nos enredamos en esas lianas. Lo que sí dijo el señor Stuart Tuttle, Flor, es que sí están apoyando a Panamá por lo menos conseguir ese reconocimiento. O sea, hay una buena intención. Ojalá que se dejen ayudar, pues. Sí. Ojalá en que teoría se dejen Panamá ayudar. está cooperando, pero al final lo que importa no es el proceso, es el fin. Sí, porque al final, si hay una cooperación, sabemos nosotros que inclusive de parte de las propias autoridades judiciales norteamericanas que funcionan en Panamá como en ningún otro país de América Latina, hay que aclararlo, están dentro del sistema, están participando, pero también el Estado tiene que permitir que se le ayude. Eso es importante, porque con el encubrimiento no vamos para ningún lado. Y si no se toman acciones también puntuales dentro del país para poder hacer cambios sustanciales, tampoco vamos para ningún lado. Es Por más ayuda que recibamos. Es clarito, las leyes, la extinción de dominio y las condenas. Yo pensé que la extinción de dominio se iba a aprobar en este periodo, pero por los vientos que soplan, ya la otra semana se acaba y no creo. Los diputados pueden estar en desacuerdo de que el Estado les quite a los dineros mal habidos a los delincuentes. A mí solo se me ocurre que es porque están financiados por algunos de estos personajes. ¿Quién sabe? Yo creo que está siendo bastante naif, por usar el término. Yo creo que hay varios diputados que no resisten un análisis. Pero espérate, de la no fortuna solamente, que han acumulado. espérate, no solamente diputados, Así funcionarios. Sí, por Funcionarios. supuesto. Y hay que ver los y exfuncionarios, hay que ver los alcances de la ley de extinción de dominio. Porque la ley de Ana Matilde Claro. Gómez sí incluía exfuncionarios y Sí. funcionarios. Yo no sé si esta que presentaron en abril el Ministerio de Seguridad incluye funcionarios. Entiendo que solamente incluye... Pero yo sí pensé Bueno, que eso pero iba a si son- pasar en este pero periodo. si son funcionarios No que pensé. delinquen y que incurren en acciones sí, pero no creo que delincuenciales. están metidos en la ley. Que en la No, Ana no. Matilde estoy segura que sí, en esta no estoy segura. Sí, en la Matilde están Ahora, incluidos los delitos contra De la hecho, Rodrigo administración Noriega pública. creo que dijo Ahora, que no está. no depende solamente del pasar la ley, depende también de que se ejecute la ley. implementarla. Porque tenemos ya varias en los temas que tienen que ver con el GAFI y no necesariamente es suficiente pasarla, hay que ejecutarla. Y lo que nos hacen falta son condenas, ejecución de la ley. Así que Ejecución y ya de por sí vamos tarde ya. Cumplimiento de las normas y ajustar las tuercas sueltas que hay por ahí en materia de sociedades, de régimen de sociedades, por ejemplo, y ya lo hemos hablado aquí. Así que bueno, se nos acabó el tiempo. Viene Se el nos fin de acabó semana, la así que semana. pórtense bien. Pórtense bien, feliz fin de semana, cuídense, la pandemia sigue ahí, así que Y el estado de emergencia también. Chao, que les vaya bonito. sigan Hasta con el el lunes. brunch y conéctense con la estrella en RPC Televisión. Hasta el lunes. Hasta mañana.